Judas no traicionó a Jesús. Lo que Spinoza encontró en los evangelios prohibidos, la verdad escondida por siglos. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia más famosa de traición que conocemos podría ser en realidad la mayor mentira jamás contada? ¿Qué hora es en tu país mientras ves este video? Déjalo en los comentarios. Estamos recopilando datos sobre desde dónde nos están siguiendo en esta búsqueda de la verdad. Durante 2000 años, todos creímos conocer la historia. Judas Iscariote, el apóstol que vendió a su maestro por 30 míseras monedas de plata, el traidor por excelencia, el villano definitivo de la historia occidental. Pero, ¿y si todo lo que nos han contado fuera una elaborada distorsión histórica? ¿Y si el mayor traidor de la historia fuera en realidad el más leal y valiente de los discípulos? En el siglo XVII, un brillante filósofo excomulgado por la sinagoga, Baruch Spinoza, realizó un análisis revolucionario de textos que la Iglesia había mantenido ocultos durante siglos. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo y de la figura más incomprendida de la historia, Judas Iscariote. Esta es la historia de cómo la traición más famosa de la historia podría haber sido el acto más profundo de lealtad y sacrificio. Una historia que los poderes religiosos no quieren que conozcas. Una verdad que, al descubrirla, transforma por completo nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. Si lo que estás a punto de descubrir te parece valioso, compártelo con un amigo que necesite conocer esta perspectiva revolucionaria. La verdad, por incómoda que sea, merece ser difundida. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre uno de los personajes más odiados de la historia? La gran mentira, deconstruyendo el mito de Judas. La historia la escriben los vencedores. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuántas voces han sido silenciadas a lo largo de los siglos? El caso de Judas Iscariote podría ser el ejemplo más flagrante de manipulación histórica que jamás haya existido. Desde niños, la imagen de Judas se nos presenta clara y definida. El traidor definitivo, el hombre que entregó al Hijo de Dios por un puñado de monedas. En pinturas está representado con cabello rojizo, bolsa de dinero en mano, a veces incluso con rasgos demoníacos. En la literatura occidental, su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Dante lo colocó en el círculo más profundo del infierno, siendo devorado eternamente por Satanás mismo. Esta narrativa ha calado tan profundo en nuestra psique colectiva que rara vez la cuestionamos. La versión oficial que conocemos proviene de los evangelios canónicos. Mateo nos cuenta que Judas negoció con los sumos sacerdotes. ¿Qué me daréis si yo os lo entrego? Y acordaron darle 30 piezas de plata. Marcos y Lucas ofrecen versiones similares, aunque con menos detalles sobre la transacción. Juan va más allá, afirmando que Satanás entró en Judas antes de la traición, demonizando completamente al apóstol. ¿Pero has notado alguna vez las extrañas inconsistencias en esta historia? Piénsalo detenidamente. Si Jesús era una figura pública que predicaba abiertamente en el templo y las calles de Jerusalén, ¿por qué los sacerdotes necesitarían pagar a alguien para identificarlo? ¿No podrían simplemente señalarlo ellos mismos? ¿Y por qué un seguidor cercano traicionaría a su maestro por una suma tan insignificante? 30 piezas de plata apenas equivalían a unos 4 meses de salario para un trabajador común. ¿Valdría la pena destrozar tu reputación eterna por tan poco? Las contradicciones entre los evangelios son aún más reveladoras. En Mateo, Judas se suicida ahorcándose, abrumado por la culpa. En Hechos de los Apóstoles, sin embargo, leemos que cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo puede una misma persona morir de dos maneras completamente diferentes? ¿No te parece sospechoso? Y más inquietante aún, ¿por qué sería necesario el famoso beso de Judas para identificar a Jesús? Los evangelios describen a Jesús enseñando diariamente en el templo, atrayendo multitudes, entrando triunfalmente en Jerusalén con la gente aclamándolo.
era reconocible para cualquiera. La necesidad de identificarlo con un beso simplemente no tiene sentido lógico. ¿Y has reflexionado alguna vez sobre la cronología de los eventos? Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sitúan la última cena como una cena de Pascua, mientras que Juan explícitamente la sitúa antes de la Pascua. Es imposible que ambas versiones sean correctas. Estas inconsistencias sugieren fuertemente que los relatos fueron moldeados para encajar con agendas teológicas específicas, no necesariamente para preservar la verdad histórica. El contexto histórico de la Palestina del siglo I añade otra capa de complejidad. La región estaba bajo una brutal ocupación romana que había despertado intensos sentimientos nacionalistas entre la población judía. Diversos movimientos mesiánicos y revolucionarios habían surgido, todos esperando la llegada de un líder que liberaría a Israel del yugo extranjero. Las expectativas sobre el Mesías eran predominantemente políticas y militares, no espirituales como las entendemos hoy. En este contexto turbulento, las relaciones entre Jesús y sus discípulos eran mucho más complejas de lo que nos han hecho creer. Los evangelios canónicos muestran ocasionalmente estas tensiones. Discípulos compitiendo por posiciones de poder, malentendiendo las enseñanzas de Jesús, incluso reprochándole sus decisiones. Pedro, por ejemplo, intenta disuadir a Jesús de ir a Jerusalén donde sufrirá, a lo que Jesús responde duramente: «Apártate de mí, Satanás». ¿No es curioso que Pedro sea alabado como la roca de la iglesia, a pesar de este episodio, mientras que Judas es eternamente condenado? Las primeras décadas después de la muerte de Jesús fueron un periodo de intensa competencia teológica entre diferentes facciones cristianas. Algunas seguían a Pedro, otras a Santiago, el hermano de Jesús, otras a Pablo. Cada grupo tenía su propia interpretación de la misión y enseñanzas de Jesús. En esta batalla por la ortodoxia resultaba conveniente tener un villano, un traidor dentro del círculo íntimo que pudiera servir como contrapunto a la lealtad de los verdaderos apóstoles. La demonización de Judas empeoró con el paso de los siglos. En los primeros relatos, sus motivos son ambiguos o se limitan a la codicia. Pero a medida que el antisemitismo crecía en Europa, Judas se convirtió en el judío arquetípico, reforzando peligrosos estereotipos sobre la avaricia y la traición supuestamente inherentes al pueblo judío. Su historia se usó como justificación para siglos de persecución. ¿No te parece sospechoso que un relato con tantas contradicciones haya sido aceptado sin cuestionamientos durante tanto tiempo? ¿Qué otras verdades podrían estar ocultas bajo capas de interpretación teológica y manipulación histórica? Si este análisis te está haciendo replantearte lo que creías saber, compártelo con alguien que aprecie las conversaciones profundas. Y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Esta es una investigación global y cada perspectiva cuenta. El filósofo maldito, Spinoza y su búsqueda de la verdad. En 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se pronunció una de las excomuniones más severas de la historia del judaísmo. Un joven de apenas 24 años fue expulsado de su comunidad con estas palabras: «Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese». Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen fue atreverse a cuestionar las interpretaciones tradicionales de las escrituras sagradas. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente estar completamente solo con tus ideas, rechazado por todos aquellos que alguna vez llamaste familia? Spinoza experimentó este aislamiento total, pero en lugar de retractarse, lo abrazó como una oportunidad para buscar la verdad sin restricciones. Nacido en 1632 en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española, Spinoza creció en la relativamente tolerante Holanda del siglo XVII. Sin embargo, incluso esta tolerancia tenía límites. Ámsterdam era un crisol de ideas revolucionarias.
el epicentro de lo que más tarde se conocería como la Ilustración temprana. En este ambiente intelectualmente estimulante, Spinoza desarrolló un enfoque radicalmente nuevo para interpretar los textos sagrados. ¿Qué hizo que las ideas de Spinoza fueran tan revolucionarias? A diferencia de sus contemporáneos, Spinoza se atrevió a analizar la Biblia como un documento histórico escrito por seres humanos, no como la palabra literal de Dios. Aplicó la razón y el análisis crítico donde otros veían dogmas incuestionables. En su obra maestra, Tratado Teológico Político, publicada anónimamente en 1670, desarrolló lo que hoy conocemos como el método histórico crítico para interpretar las Escrituras. Este método consistía en examinar cada texto en su contexto histórico original, analizando su lenguaje, las circunstancias de su composición y comparándolo con otros documentos de la época. Spinoza buscaba meticulosamente inconsistencias y contradicciones como pistas de diferentes autorías o ediciones posteriores. Y lo más importante, y separó claramente la teología, el estudio de Dios, de la filosofía, la búsqueda racional del conocimiento. ¿Alguna vez has intentado leer un texto antiguo y te has dado cuenta de cuánto se pierde en la traducción? Spinoza fue un lingüista excepcional, dominando el hebreo, el latín, el griego, el español, el portugués, el holandés y posiblemente el arameo. Esta capacidad le permitió acceder a textos en sus idiomas originales, detectando matices y significados perdidos en las traducciones tradicionales. Pero el verdadero secreto de Spinoza, lo que nos trae a nuestra historia sobre Judas, fue su acceso a textos prohibidos. A pesar de su excomunión, o quizás gracias a ella, Spinoza mantuvo conexiones con redes clandestinas de intelectuales librepensadores en toda Europa. Estas redes intercambiaban copias manuscritas de textos considerados heréticos por las autoridades religiosas. ¿Sabías que muchos textos cristianos primitivos fueron sistemáticamente destruidos por la Iglesia oficial? Solo sobrevivieron aquellos que fueron escondidos o los que llegaron a lugares remotos como Egipto, donde el clima seco los preservó. A través de sus contactos, Spinoza tuvo acceso a traducciones y fragmentos de evangelios gnósticos y otros textos apócrifos que ofrecían visiones radicalmente diferentes del cristianismo primitivo. En Ámsterdam existían bibliotecas privadas pertenecientes a comerciantes adinerados que contenían textos prohibidos traídos de Oriente. Coleccionistas como Isaac Bosius, 1618-1689, poseían manuscritos antiguos adquiridos en Constantinopla y Alejandría. Spinoza, a pesar de su modesto trabajo como pulidor de lentes, se movía en círculos intelectuales que le daban acceso a estas colecciones privadas. ¿Te imaginas descubrir un texto antiguo que contradice completamente la historia oficial que todos dan por sentada? Eso es exactamente lo que experimentó Spinoza al encontrarse con versiones alternativas de la historia de Judas. En estos textos prohibidos, Judas no aparecía como un traidor codicioso, sino como el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendía verdaderamente su misión. La recepción de las ideas de Spinoza fue explosiva. Su tratado teológico político fue inmediatamente prohibido por las autoridades civiles, calificado como un libro forjado en el infierno por un judío renegado y el diablo. Cristianos y judíos por igual denunciaron sus ideas como herejías peligrosas. Sin embargo, el libro circuló clandestinamente por toda Europa, ejerciendo una influencia subterránea pero profunda. Spinoza fue acusado de ateísmo, aunque su filosofía era profundamente espiritual. Simplemente rechazaba la idea de un Dios antropomórfico y personal, a favor de una concepción de lo divino como la totalidad de la naturaleza. Su famoso Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza.
Esta visión le permitió aproximarse a los textos sagrados sin las limitaciones del dogma tradicional. ¿Qué habría pasado si las ideas de Spinoza hubieran sido ampliamente aceptadas en su época? Tal vez nuestra comprensión del cristianismo primitivo, y específicamente de figuras como Judas, sería radicalmente diferente hoy. Pero las semillas que plantó continuaron germinando lentamente a lo largo de los siglos. La influencia de Spinoza en la interpretación bíblica moderna es incalculable. Prácticamente todos los estudios bíblicos académicos actuales utilizan alguna variante del método histórico crítico que él pionero. Incluso teólogos conservadores se ven obligados a enfrentarse a las cuestiones que él planteó hace más de 3 siglos. Entonces, ¿por qué no conocemos mejor esta faceta de su trabajo? ¿Por qué su reinterpretación de Judas no es más conocida? En parte porque Spinoza era extremadamente cauto al expresar sus ideas más radicales. En una época donde la herejía podía costar la vida, aunque no en la relativamente tolerante Holanda, codificaba sus conclusiones más controversiales o las dejaba como implicaciones para que el lector atento las descubriera. Pero también porque sus descubrimientos sobre Judas se adelantaron demasiado a su tiempo. Solo 3 siglos después, con el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi y otros textos antiguos, obtendríamos la confirmación arqueológica de lo que Spinoza había deducido a través de su análisis racional y su acceso a fragmentos de textos prohibidos. ¿Sientes curiosidad por saber exactamente qué encontró Spinoza en esos textos prohibidos? ¿Qué evidencias le llevaron a cuestionar la narrativa tradicional sobre Judas? Entonces no te pierdas la siguiente parte de esta serie, donde profundizaremos en los evangelios gnósticos y apócrifos, que ofrecen una visión completamente diferente de la relación entre Jesús y su supuesto traidor. Si este contenido te está haciendo replantearte la historia que creías conocer, compártelo con alguien que disfrute cuestionando las narrativas establecidas. Y déjanos en los comentarios a qué hora estás viendo este video. Estamos trazando un mapa de cómo esta verdad se está extendiendo por el mundo, hora tras hora. Los evangelios silenciados. La otra cara de Judas. El 13 de diciembre de 1945, cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Saman estaba buscando fertilizante natural para sus cultivos. Sin saberlo, estaba a punto de hacer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Mientras cavaba al pie del acantilado Jabal al-Tarif, su azada golpeó algo duro. Era una gran jarra de cerámica sellada. Dentro encontró 13 códices de papiro encuadernados en cuero, con textos escritos en copto, la antigua lengua egipcia. ¿Puedes imaginar lo que se siente al sostener en tus manos un documento escrito hace casi 2000 años que contiene una versión de la historia completamente diferente a la que nos han contado? Habrías actuado diferente a Muhammad Ali, quien inicialmente quemó parte de los manuscritos como combustible para cocinar, sin saber el valor incalculable de su hallazgo. Estos manuscritos, conocidos hoy como la Biblioteca de Nag Hammadi, incluían evangelios, apocalipsis y tratados filosóficos desconocidos hasta entonces, textos que habían sido ocultados por monjes cristianos alrededor del año 367 d.C., cuando el obispo Atanasio ordenó destruir todos los escritos considerados heréticos. Por fortuna, en lugar de quemarlos, estos monjes decidieron esconderlos. La biblioteca de Nag Hammadi incluía evangelios atribuidos a Tomás, Felipe y María Magdalena, entre otros, pero ninguno causaría tanto revuelo como el llamado Evangelio de Judas, descubierto posteriormente en la década de 1970 en Egipto Medio, cerca de El Minya. Este evangelio, datado alrededor del año 180 a.C., aunque posiblemente basado en textos más antiguos, ofrece una visión radicalmente diferente de Judas Iscariote y su relación con Jesús. Lo fascinante es que estos descubrimientos modernos confirmaron muchas de las conclusiones a las que Spinoza había llegado 3 siglos antes.
trabajando solo con fragmentos y referencias indirectas. ¿No te parece sorprendente que la intuición y el análisis racional de un solo hombre pudieran anticipar lo que la arqueología confirmaría siglos después? En el Evangelio de Judas, lejos de ser un traidor codicioso, Judas aparece como el único discípulo que verdaderamente comprende la misión de Jesús. Mientras los otros apóstoles son presentados como espiritualmente ciegos, adorando a un falso Dios y malinterpretando las enseñanzas de su maestro, Judas es elevado a una posición privilegiada. ¿Qué dice exactamente este controvertido texto? En el Evangelio de Judas, Jesús toma aparte a Judas y le dice: «Te separarás de los demás y conocerás los misterios del reino. Tú los superarás a todos, pues tú sacrificarás al hombre que me reviste». En otras palabras, Judas no traiciona a Jesús por codicia o debilidad, sino siguiendo las instrucciones explícitas de su maestro como parte de un plan cósmico de salvación. Según esta versión, Jesús necesitaba liberarse de su cuerpo físico para cumplir su misión espiritual y pidió a su discípulo más leal y comprensivo que le ayudara en este proceso. La traición de Judas sería en realidad un acto supremo de obediencia y amor, realizado a petición del propio Jesús, aunque significara que Judas sería maldecido por la posteridad. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de valentía se necesitaría para aceptar un papel así? Imagina saber que serás recordado como el villano más despreciable de la historia, pero aceptar ese destino porque tu maestro te lo pide, porque es necesario para un bien mayor. ¿No sería ese el mayor acto de lealtad concebible? El Evangelio de Judas no está solo en esta reinterpretación. Otros textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi ofrecen perspectivas similares o complementarias. En el segundo tratado del Gran Set, por ejemplo, Jesús se ríe de aquellos que piensan que están crucificando al verdadero Hijo de Dios, cuando en realidad solo están destruyendo un cuerpo físico temporal, mientras su esencia divina permanece intacta. En el Apocalipsis de Pedro, Jesús se aparece a Pedro durante la crucifixión y le dice: «El que ves en la cruz, alegre y riendo, es el Jesús viviente. Pero aquel en cuyas manos y pies clavan los clavos es su parte carnal, el sustituto expuesto a la vergüenza». Esta idea de que el verdadero Jesús no sufre durante la crucifixión, sino que observa el proceso desde una posición elevada, es común en varios textos gnósticos. El Evangelio de María Magdalena, aunque no habla directamente de Judas, presenta una estructura de autoridad apostólica radicalmente diferente a la de los evangelios canónicos. María, no Pedro, es presentada como la discípula que mejor comprende las enseñanzas esotéricas de Jesús, mientras que Pedro y Andrés representan una facción más literal y materialista. Esta diversidad de visiones dentro del cristianismo primitivo sugiere que la historia oficial es solo una de muchas interpretaciones posibles. Incluso fuera de la tradición cristiana, encontramos ecos de esta visión alternativa de Judas. En los textos mandeos y maniqueos, influenciados por el gnosticismo, hay referencias a un discípulo incomprendido que ayuda a Jesús a cumplir su destino, aunque sea recordado como traidor. ¿Por qué no conocíamos estos textos hasta hace relativamente poco? La historia de su supresión es un capítulo fascinante y perturbador de la historia del cristianismo. A medida que la Iglesia luchaba por establecer una doctrina unificada, las voces disidentes fueron sistemáticamente silenciadas. El proceso de canonización de los evangelios, decidir cuáles serían considerados oficiales y cuáles heréticos, fue largo y controvertido. En el año 367 d.C., el obispo Atanasio de Alejandría publicó su famosa Carta Pascual, en la que por primera vez listaba exactamente los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento, excluyendo todos los demás. Este proceso culminó en los diversos concilios eclesiásticos que establecieron el canon oficial. La persecución de las sectas gnósticas fue implacable. Acusados de herejía,
Los gnósticos fueron excomulgados, exiliados y en algunos casos ejecutados. Sus escritos fueron quemados y sus comunidades dispersadas. Solo aquellos textos escondidos o preservados en lugares remotos sobrevivieron a esta purga sistemática. ¿Qué motivó esta supresión tan violenta de narrativas alternativas? Las razones fueron tanto teológicas como políticas. Teológicamente, los textos gnósticos presentaban una visión de Jesús y su mensaje que resultaba problemática para la iglesia emergente. El gnosticismo enfatizaba el conocimiento interior, gnosis, sobre la fe ciega y la autoridad institucional. Sugería que cada persona podía acceder directamente a lo divino sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Además, muchos textos gnósticos daban roles importantes a las mujeres y cuestionaban las jerarquías establecidas. Políticamente, a medida que el cristianismo se convertía en la religión oficial del Imperio Romano, resultaba conveniente tener una doctrina clara y unificada que pudiera servir como herramienta de cohesión social. Las interpretaciones múltiples y las sectas diversas amenazaban esta unidad. Constantín, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, favoreció fuertemente la unificación doctrinal por razones prácticas de gobernabilidad. En este contexto, la figura de Judas como traidor arquetípico resultaba extremadamente útil. Servía como ejemplo perfecto de lo que sucede a quienes se desvían del camino ortodoxo. Además, a medida que el cristianismo se separaba de sus raíces judías, tener un villano judío en el corazón mismo de la historia fundacional ayudaba a reforzar esta separación. Es importante entender que estos textos alternativos no son necesariamente más antiguos o más fiables históricamente que los evangelios canónicos. Ambos conjuntos de textos fueron escritos décadas después de los eventos que describen, y ambos reflejan las teologías e intereses de sus autores. La cuestión no es simplemente reemplazar una verdad por otra, sino reconocer la reinterpretación revolucionaria. Spinoza descubre la verdad sobre Judas, el genio que desafió la historia oficial. ¿Alguna vez sentiste que toda la narrativa de Judas como el traidor supremo te resultaba sospechosamente conveniente? ¿Te has detenido a pensar quién se benefició realmente de que hubiera un villano perfecto en la historia más importante de Occidente? ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? Compártelo en los comentarios junto con la hora exacta de tu región. Estamos mapeando cómo esta verdad reveladora se extiende por el mundo minuto a minuto. El célebre filósofo Baruch Spinoza, excomulgado y marginado por atreverse a cuestionar los dogmas establecidos, fue quizás el primero en aplicar un análisis verdaderamente riguroso a la historia de Judas Iscariote. Lo que encontró sacudió los cimientos de su entendimiento del cristianismo primitivo y podría transformar el tuyo también. Spinoza comenzó preguntándose algo aparentemente simple, pero devastador. ¿Tiene sentido lógico la historia oficial de la traición? Y al examinar las narrativas canónicas con ojo crítico, detectó inconsistencias tan graves que le resultaron imposibles de ignorar. Te invito a examinarlas junto a mí, con la mente abierta y dispuesta a cuestionar verdades que has dado por sentadas toda tu vida. Si lo que estás a punto de descubrir te resulta valioso, compártelo con un amigo que aprecie las verdades incómodas. La historia de Judas que conoces podría ser la mayor distorsión histórica jamás perpetuada. La crítica espinosista. Cuando la narrativa oficial se desmorona, Spinoza era, ante todo, un maestro del análisis lógico. Al aplicar su método racional a los relatos evangélicos sobre Judas, identificó contradicciones tan fundamentales que le resultó imposible aceptar la versión convencional. ¿Has notado, por ejemplo, lo absurdo que resulta el motivo del dinero? Piénsalo detenidamente. 30 piezas de plata, esta cantidad, equivalente a unos 4 meses de salario para un trabajador común, sería suficiente para que alguien traicionara al hombre que consideraba el Mesías, condenando su propia alma eternamente. ¿Qué persona actuaría así por una suma tan modesta?
Spinoza señaló además que esta cifra específica parece demasiado conveniente, como si fuera elegida no por precisión histórica, sino por su valor simbólico. 30 piezas de plata era exactamente el precio de un esclavo según Éxodo 21:32. ¿No te parece una coincidencia demasiado perfecta? Como si alguien hubiera construido la historia para que encajara con las profecías del Antiguo Testamento, especialmente con Zacarías 11, 12, 13, donde se menciona exactamente esa cantidad. ¿Y qué hora es en tu país mientras reflexionas sobre esto? Déjalo en los comentarios junto con tu ubicación. Estamos documentando cómo esta revelación se expande globalmente, hora tras hora. Pero la inconsistencia más flagrante, según Spinoza, es la más básica. ¿Para qué necesitaban los sacerdotes a Judas en primer lugar? Los evangelios describen a Jesús predicando abiertamente en el templo, atrayendo multitudes, realizando milagros públicamente. Era una figura conocida que había entrado triunfalmente en Jerusalén días antes, aclamado por la multitud. La idea de que las autoridades necesitaran pagar a alguien para identificarlo es simplemente ridícula desde una perspectiva lógica. Y el famoso beso de Judas, este detalle tan dramático, tan grabado en nuestra imaginación colectiva, también se desmorona bajo el análisis crítico. Si Jesús era fácilmente reconocible, ¿por qué sería necesario este gesto para identificarlo? La guardia del templo ciertamente conocía a una figura pública tan controversial. Spinoza fue más allá, aplicando su análisis lingüístico al texto original. El término griego paradidomi, tradicionalmente traducido como traicionar, en realidad tiene un significado más neutro, entregar o transferir. Esta elección de traducción ya refleja una interpretación teológica posterior, no necesariamente el significado original. ¿Habías considerado alguna vez estas inconsistencias? ¿O simplemente habías aceptado la narrativa tradicional sin cuestionarla, como hacemos con tantos relatos históricos? Si estos análisis te están haciendo replantear tus certezas, comparte este video con alguien que valore el pensamiento crítico. La verdad merece ser difundida, por incómoda que resulte. La hipótesis del sacrificio acordado. La verdadera misión de Judas. Los hallazgos más revolucionarios de Spinoza surgieron cuando tuvo acceso a textos prohibidos que presentaban una narrativa radicalmente diferente sobre la relación entre Jesús y Judas. En estos manuscritos fragmentarios, que siglos después serían confirmados por descubrimientos arqueológicos como el Evangelio de Judas, aparecía una historia asombrosa. Lo que siempre se interpretó como una traición habría sido en realidad un acto supremo de obediencia y sacrificio. ¿Te imaginas el peso de ser elegido para el papel más difícil en el drama cósmico de la salvación? Según esta interpretación, Jesús habría llevado aparte a Judas, su discípulo más cercano y confiable, para encomendarle una misión terrible pero necesaria. Entregarle a las autoridades para que pudiera cumplirse su destino. Tendrás que entregarme, aunque serás odiado por ello, le habría dicho Jesús según estos textos. Los demás no entenderán lo que haces por mí, pero tú llevarás la carga más pesada. Serás recordado como traidor cuando en realidad eres el más leal de todos. ¿Estarías dispuesto a aceptar tal misión? ¿Sacrificarías tu reputación eterna, tu nombre, tu honor, por lealtad a tu maestro y su plan? Esta es la verdadera prueba de devoción que Judas habría enfrentado según la interpretación espinosista. Esta lectura alternativa resuelve elegantemente muchas de las contradicciones que plagaban la narrativa tradicional. El motivo del dinero ahora aparece como una mera cobertura, una excusa plausible para ocultar el verdadero propósito. El beso se transforma de señal de identificación a una despedida íntima entre maestro y discípulo, un gesto final de cercanía antes del sacrificio mutuo. Los textos a los que Spinoza tuvo acceso sugerían que durante la última cena, cuando Jesús anunció
uno de ustedes me entregará, no estaba haciendo una acusación sino una confirmación. No era una denuncia de traición, sino el reconocimiento de un pacto sagrado ya establecido entre él y su discípulo más confiable. Según esta interpretación, cuando Jesús dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, no estaba confrontando a un traidor sorprendido, sino recordándole a su aliado más cercano que había llegado el momento de ejecutar su difícil misión. ¿Qué país aparecería en tu documento de identidad si te pidieran mostrarlo ahora mismo? Compártelo en los comentarios junto con La Hora Local. Estamos creando un mapa del despertar global a estas verdades suprimidas. Spinoza encontró particularmente significativo que en el Evangelio de Juan, el más tardío y teológicamente elaborado de los canónicos, se menciona explícitamente que Satanás entró en Judas. Esta explicación sobrenatural parece añadida posteriormente para justificar un acto que de otro modo resultaría incomprensible. ¿Por qué un seguidor cercano traicionaría a su maestro sin motivo aparente? La respuesta simplista: posesión demoníaca. Pero Spinoza, con su racionalismo característico, buscó explicaciones más coherentes en los textos alternativos. La hipótesis del sacrificio acordado también arroja nueva luz sobre el suicidio de Judas. Si realmente hubiera sido un traidor movido por la codicia, ¿por qué el remordimiento tan severo que lo llevó a quitarse la vida? Esta reacción extrema es mucho más comprensible si interpretamos a Judas como alguien que realizó el acto más difícil imaginable por lealtad a su maestro, solo para ver cómo ese acto era malinterpretado completamente por todos los demás. Si esta perspectiva te resulta reveladora, no la guardes para ti. Compártela con alguien que pueda apreciar este análisis profundo. La verdad histórica merece ser conocida, especialmente cuando ha sido suprimida durante siglos. El contexto político y la interpretación revolucionaria de Spinoza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido realmente la Palestina del siglo I, viviendo bajo una brutal ocupación romana? ¿Cómo interpretarían realmente los judíos de aquella época la idea del Mesías? La lectura contextual de Spinoza ofrece una perspectiva fascinante que raramente escuchamos. El filósofo subrayó que para entender realmente la relación entre Jesús y Judas, debemos abandonar nuestra concepción moderna y espiritualizada del cristianismo y situarnos en el contexto político explosivo de la Judea del siglo I. El Mesías que esperaban los judíos de aquella época no era un redentor espiritual, sino un libertador político que expulsaría a los ocupantes romanos y restauraría el reino de Israel. Según los manuscritos que Spinoza consultó, tanto Jesús como Judas compartían esta visión política del mesianismo. La diferencia radicaba en cómo creían que debía manifestarse esta liberación. Mientras otros discípulos esperaban un levantamiento militar convencional, recordemos que varios de ellos, como Simón, eran celotas, miembros de un movimiento revolucionario armado, Jesús y Judas habrían compartido una visión más apocalíptica. ¿De qué país nos estás siguiendo en este viaje por la verdad prohibida? Escríbelo en los comentarios junto con la hora exacta. Estamos documentando cómo esta revelación se expande por todo el planeta. En esta interpretación, Jesús habría entendido que su sacrificio era necesario para desencadenar la intervención divina. La crucifixión no sería el fin, sino el catalizador para que Dios finalmente interviniera, derrocara al Imperio Romano y estableciera su reino en la tierra. Judas, como el discípulo que mejor comprendía el plan mesiánico de Jesús, habría aceptado el papel de entregarlo precisamente para precipitar estos eventos apocalípticos. Esta interpretación explicaría la enigmática frase de Judas al entregar a Jesús: «Yo he pecado entregando sangre inocente». No sería la confesión de un traidor arrepentido, sino la declaración ritualizada de alguien cumpliendo conscientemente un papel sacrificial dentro de un plan mayor. Spinoza señaló la ironía histórica suprema. Si esta interpretación es correcta, entonces el más leal de los discípulos ha sido recordado como el traidor arquetípico.
mientras que otros discípulos que realmente malinterpretaron la misión de Jesús han sido venerados como santos. La interpretación política de Spinoza también arroja luz sobre un detalle frecuentemente pasado por alto: la inscripción en la cruz. Los romanos crucificaron a Jesús etiquetándolo como rey de los judíos, un cargo explícitamente político, no religioso. Si Jesús fuera simplemente un maestro espiritual que hablaba de un reino metafórico, ¿por qué las autoridades romanas lo ejecutarían por un crimen político? ¿Te habías detenido a pensar en estas dimensiones políticas del relato bíblico? ¿O habías aceptado la versión puramente espiritualizada que las instituciones religiosas han promovido durante siglos? Si estas perspectivas te resultan reveladoras, comparte este video con alguien que pueda valorar este análisis más profundo y contextualizado. Judas como chivo expiatorio. La necesidad teológica de un villano. Uno de los análisis más agudos de Spinoza se refiere a la función simbólica de Judas en la narrativa cristiana que finalmente prevaleció. Señaló que toda religión institucionalizada parece necesitar un antagonista, un otro demonizado contra el cual definirse. Judas, según esta lectura, habría sido convertido en el chivo expiatorio perfecto por razones teológicas y políticas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, de todos los personajes bíblicos negativos, Judas ha recibido un tratamiento particularmente severo en la tradición cristiana? Romanos como Poncio Pilato, directamente responsable de ordenar la crucifixión, han sido tratados con mucha más benevolencia histórica que este discípulo judío. Spinoza encontró profundamente significativo que a medida que el cristianismo se separaba de sus raíces judías y se expandía en el mundo gentil romano, la figura de Judas adquiría características cada vez más negativas. En los textos más tardíos, ya no era simplemente alguien que entregó a Jesús, sino un agente literal de Satanás. Este proceso de demonización servía perfectamente a los intereses de una iglesia que buscaba distanciarse del judaísmo. ¿Desde qué rincón del mundo nos sigues mientras desentrañamos estos misterios históricos? Déjanos saber tu país y la hora exacta en los comentarios. Estamos trazando un mapa de cómo esta verdad suprimida se está expandiendo globalmente. La interpretación de Judas como chivo expiatorio encuentra paralelos en los rituales judíos de expiación descritos en el Levítico, donde un macho cabrío cargaba simbólicamente con los pecados del pueblo y era enviado al desierto. Spinoza sugirió que Judas habría cumplido una función similar en la narrativa cristiana emergente, cargar con la culpa para que otros quedaran purificados. Esta lectura resulta particularmente persuasiva cuando consideramos que, después de la destrucción del templo en el año 70 de Cristo, muchos ritos de expiación judíos ya no podían realizarse. El cristianismo naciente ofrecía nuevos mecanismos de purificación y expiación, y la figura de Judas habría sido instrumental en esta transición teológica. Spinoza fue quizás el primero en señalar que Judas funciona como un doble sacrificial de Jesús en la narrativa cristiana. Mientras Jesús se sacrifica físicamente, Judas se sacrifica reputacionalmente, aceptando ser recordado como el villano definitivo. Ambos sacrificios, argumentaba Spinoza, serían igualmente necesarios para el plan de salvación según los textos alternativos que consultó. Lo más trágico, según esta interpretación, es que Judas habría aceptado conscientemente este destino. Habría accedido a ser maldecido por la historia, a convertirse en sinónimo de traición, por fidelidad absoluta a la misión de su maestro. ¿Existe acto de lealtad más grande que sacrificar no solo tu vida, sino tu lugar en la memoria de la humanidad? Si estas reflexiones te resultan iluminadoras, por favor compártelas con alguien que pueda valorar este análisis más profundo. La verdad histórica, por incómoda que resulte, merece ser conocida y difundida. Análisis lingüístico y cultural.
Las claves ocultas en los textos. Spinoza era un lingüista excepcional, dominando el hebreo, el griego, el latín y varias lenguas modernas. Esta capacidad le permitió realizar un análisis filológico profundo de los textos originales, revelando matices y significados que se pierden en las traducciones. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto del significado original se pierde cuando leemos textos antiguos traducidos? El caso de Judas podría ser el ejemplo más dramático de cómo una traducción sesgada puede cambiar completamente nuestra comprensión histórica. En su análisis del Nuevo Testamento griego, Spinoza se centró en el término clave paradidomi, tradicionalmente traducido como traicionar en los pasajes relacionados con Judas. Sin embargo, este mismo término se utiliza en otros contextos bíblicos con significados mucho más neutrales como entregar, transferir o transmitir. De hecho, cuando Pablo utiliza el mismo verbo para decir que Dios entregó a su Hijo por nosotros, nadie lo traduce como traicionar. ¿No resulta revelador que el mismo término griego sea traducido de forma radicalmente diferente dependiendo de quién sea el sujeto? Cuando Dios entrega a Jesús, es un acto de amor. Cuando Judas hace exactamente lo mismo, se convierte en la peor traición imaginable. ¿No detectas cierto sesgo interpretativo? ¿De qué país nos estás siguiendo mientras desentrañamos estos misterios lingüísticos? ¿Qué hora marca tu reloj mientras consideras estas revelaciones? Compártelo en los comentarios. Estamos mapeando el despertar global a estas verdades suprimidas. Spinoza también señaló la ambigüedad fundamental en las traducciones del arameo original, la lengua que probablemente hablaban Jesús y sus discípulos, al griego de los evangelios. El arameo masar, que podría haber sido la palabra original usada, tiene connotaciones de entregar o transferir sin las connotaciones negativas que posteriormente adquirió en las traducciones. Estas sutilezas lingüísticas se perdieron completamente cuando los textos fueron traducidos al latín de la Vulgata, donde se utilizó el término inequívoco tradere, de donde deriva nuestra palabra traición. Con cada traducción, la ambigüedad original se fue reduciendo, cementando la interpretación de Judas como traidor indiscutible. El análisis cultural de Spinoza fue igualmente revelador. Examinó cuidadosamente el ritual de la Última Cena, notando detalles que sugieren una posición privilegiada de Judas, no la marginalización de un traidor. En la cultura de la época, compartir el pan con alguien, especialmente mojar el pan en el mismo plato, como Jesús hace con Judas, era un gesto de intimidad y confianza, no una denuncia. La tradición judía dicta que el anfitrión comparte el bocado de honor con el invitado más distinguido. ¿No resulta extraño que este gesto de honor especial sea dirigido precisamente al supuesto traidor? Spinoza se interesó particularmente por la simbología de las 30 monedas de plata. Esta cantidad específica establece un vínculo directo con Zacarías 11:12-13, donde un pastor es valorado exactamente en 30 piezas de plata. La precisión de esta conexión sugiere más un motivo literario construido para cumplir profecías que un detalle histórico real. Más revelador aún, Spinoza aplicó su conocimiento de la numerología cabalística judía para analizar el número 30. En la gematría hebrea, sistema que asigna valores numéricos a las letras, 30 tiene significados asociados con el sacrificio y la redención. Esta dimensión simbólica habría sido inmediatamente evidente para lectores judíos del siglo I, pero se pierde completamente para lectores modernos que ven solo un precio literal. Si estos análisis lingüísticos y culturales te están ayudando a ver la historia familiar con nuevos ojos, no dudes en compartir este video con alguien que pueda apreciar estas capas más profundas de interpretación. La verdad completa merece ser conocida. Teología y filosofía de la redención. La paradoja de Judas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sería necesario que alguien traicionara a Jesús para que se cumpliera el plan divino?
Esta aparente contradicción teológica fue precisamente lo que más intrigó a Spinoza, cuya filosofía determinista le llevó a cuestionar todo el concepto de traición en un universo divinamente ordenado. Si todo ocurre según el plan de Dios, como sostiene la teología cristiana tradicional, entonces la traición de Judas no sería un acto de libre albedrío malvado, sino un componente necesario y predestinado del plan divino. Esta paradoja teológica fundamental fue explorada profundamente por Spinoza, quien propuso una interpretación revolucionaria. Judas no actuó contra la voluntad divina, sino como su instrumento más directo. La teología cristiana convencional se encuentra en una posición contradictoria respecto a Judas. Por un lado, afirma que la crucifixión era necesaria para la salvación de la humanidad y estaba profetizada desde antiguo. Por otro lado, condena eternamente a Judas por hacer precisamente lo que era necesario para que este plan se realizara. ¿No detectas cierta incoherencia en esta posición? El mismo Jesús, según los evangelios, predice repetidamente su entrega y crucifixión como algo inevitable. Si era inevitable, ¿cómo podría Judas ser moralmente culpable de algo predestinado? Y si no era inevitable, ¿en qué queda la omnisciencia divina? ¿Desde qué punto del planeta nos acompañas mientras exploramos estas paradojas teológicas? Comparte tu país y la hora exacta en los comentarios. Estamos documentando cómo estas reflexiones están alcanzando cada rincón del mundo. La filosofía determinista de Spinoza ofreció una solución elegante a este dilema. En su visión, todo lo que ocurre en el universo, incluidas las acciones humanas, es parte de un orden causal necesario que refleja la naturaleza misma de Dios, o la naturaleza, términos intercambiables en su sistema. No hay eventos contingentes o accidentales. Todo lo que ocurre, ocurre necesariamente. Aplicando este determinismo al caso de Judas, Spinoza llegó a una conclusión revolucionaria. Si la entrega de Jesús era necesaria para el plan divino de salvación, entonces Judas, al realizar este acto, estaría actuando en perfecta consonancia con la voluntad divina, no contra ella. Lejos de ser un traidor, sería el instrumento más directo de la providencia. Esta interpretación plantea una redefinición radical del concepto de lealtad. La verdadera lealtad, sugirió Spinoza, no consiste en hacer lo que parece bueno superficialmente, sino en cumplir el propósito profundo, aunque ello implique ser malinterpretado por la historia. Judas habría demostrado un tipo de lealtad superior y más difícil, la disposición a ser recordado como traidor para que el propósito último de su maestro se cumpliera. El sacrificio de Judas en esta lectura sería incluso mayor que el de Jesús. Mientras Jesús sacrificó su cuerpo físico, pero fue exaltado eternamente, Judas habría sacrificado algo potencialmente más valioso: su reputación eterna, su lugar en la memoria de la humanidad. ¿Existe acto de amor y devoción más grande que aceptar ser eternamente malentendido y odiado por fidelidad a una misión superior? Esta interpretación resuena particularmente con los textos gnósticos a los que Spinoza tuvo acceso fragmentario. En la cosmología gnóstica, la materia física era considerada una prisión para el espíritu. La muerte no era vista como un final trágico, sino como una liberación necesaria. En este contexto, ayudar a alguien a liberarse de su cuerpo físico podría interpretarse como un acto de amor supremo, no como una traición. Spinoza encontró fascinantes paralelos entre esta visión gnóstica y su propio concepto de la liberación a través del conocimiento. Para él, el amor más elevado consistía en ayudar a otros a trascender las limitaciones de la existencia física y las perspectivas parciales para alcanzar una comprensión más universal. En cierto sentido, Judas habría hecho exactamente esto con Jesús: ayudarle a trascender lo particular para alcanzar lo universal. Las implicaciones éticas de esta reinterpretación son profundas. Nos invita a reconsiderar nuestros juicios morales simplistas basados en apariencias externas.
Nos recuerda que las acciones que superficialmente parecen negativas pueden formar parte de un bien mayor que no alcanzamos a comprender desde nuestra perspectiva limitada. Si estas reflexiones filosóficas te resultan valiosas, compártelas con alguien que aprecie el pensamiento profundo. La verdadera sabiduría consiste en cuestionar incluso nuestras certezas más arraigadas. La transmisión oculta. ¿Cómo sobrevivió esta interpretación? ¿Alguna vez te has preguntado cómo ciertas ideas prohibidas logran sobrevivir a siglos de censura y persecución? La historia de la interpretación alternativa de Judas es también la historia de una transmisión subterránea del conocimiento a través de redes secretas de librepensadores. La interpretación espinosista de Judas, como colaborador consciente, no como traidor, no surgió en un vacío. Spinoza tuvo acceso a fragmentos de textos gnósticos y a una tradición esotérica que había preservado interpretaciones alternativas del cristianismo primitivo. Estas tradiciones sobrevivieron en los márgenes, transmitidas clandestinamente entre círculos de iniciados a lo largo de los siglos. ¿Cuántos otros conocimientos alternativos habrán existido a lo largo de la historia, solo para ser sistemáticamente suprimidos por las autoridades oficiales? ¿Cuántas bibliotecas como la de Alejandría, llenas de sabidurías antiguas, habrán sido destruidas para mantener la hegemonía de una única narrativa oficial? Spinoza descubrió que diversas sociedades secretas medievales y renacentistas habían preservado visiones heterodoxas sobre Judas. Los templarios, por ejemplo, fueron acusados de adorar a Judas en los cargos presentados contra ellos durante su persecución. Aunque esta acusación probablemente fuera falsa, sugiere que existían interpretaciones alternativas que las autoridades consideraban peligrosas. ¿Desde qué latitud geográfica nos sigues mientras desenterramos estas tradiciones ocultas? Comparte tu país y la hora local en los comentarios. Estamos trazando el mapa de cómo este conocimiento prohibido está reapareciendo en la conciencia global. La tradición Rosacruz, que floreció en Europa durante el Renacimiento, mantenía una interpretación esotérica de las Escrituras que incluía una visión de Judas como iniciado que comprendía la necesidad del sacrificio físico para la liberación espiritual. Los alquimistas utilizaban la figura de Judas en su simbolismo, representando la transformación necesaria de lo inferior en superior, el sacrificio de lo temporal para lo eterno. Lo más fascinante es cómo estas tradiciones esotéricas utilizaban el arte como vehículo para transmitir mensajes prohibidos. Spinoza estudió pinturas medievales y renacentistas que contenían simbolismos ocultos sobre Judas, detectables solo para observadores iniciados. En algunas obras, Judas aparece con un halo dorado casi imperceptible o situado en la misma posición compositiva que Juan Bautista, otro precursor necesario. La literatura también sirvió como vehículo para estas interpretaciones heterodoxas. Dante, aunque coloca a Judas en el círculo más profundo del infierno en su Divina Comedia, introduce sutiles ambigüedades que han hecho que algunos estudiosos se pregunten si el poeta italiano no estaba codificando un mensaje más complejo sobre el papel del supuesto traidor. La música sacra medieval contiene igualmente códigos fascinantes. Ciertas composiciones utilizaban progresiones armónicas específicas al mencionar a Judas, diferentes de las usadas para otros villanos bíblicos, sugiriendo una comprensión más matizada de su papel por parte de algunos compositores. Estas interpretaciones alternativas sobrevivieron no solo en Europa. Spinoza encontró evidencia de tradiciones orales en comunidades cristianas de Oriente Medio y Etiopía que preservaban una visión más compleja de Judas. La Iglesia copta y algunas sectas gnósticas que sobrevivieron clandestinamente en el desierto egipcio mantenían relatos donde Judas aparecía como colaborador consciente en el plan divino, no como antagonista. Lo que más impresionó a Spinoza fue descubrir que incluso dentro de algunas tradiciones místicas judías,
Existían interpretaciones que veían a Judas como figura mal comprendida y necesaria para el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Esta transmisión subterránea de conocimiento finalmente emergería a la luz con los descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 y el Evangelio de Judas en la década de 1970 confirmarían lo que Spinoza había deducido trabajando solo con fragmentos y tradiciones orales. No resulta asombroso que la intuición filosófica y el análisis textual riguroso pudieran anticipar lo que la arqueología confirmaría siglos después. Si esta historia de transmisión clandestina del conocimiento te resulta fascinante, compártela con alguien que valore las perspectivas alternativas. La verdad encuentra siempre caminos para sobrevivir, incluso en las épocas más oscuras de censura y persecución. La red secreta. ¿Cómo la verdad sobre Judas sobrevivió siglos de persecución? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una verdad tan poderosa pudo mantenerse oculta durante siglos? ¿Qué hora es en tu país mientras descubres esta revelación? Déjalo en los comentarios. Estamos trazando un mapa de cómo esta verdad prohibida está despertando conciencias alrededor del mundo. La historia que estás a punto de conocer ha sido silenciada sistemáticamente por los poderes religiosos durante 2 milenios. Una verdad tan revolucionaria que amenazaba los cimientos mismos del cristianismo institucional. Judas Iscariote, lejos de ser un traidor, fue el discípulo más leal y valiente, el único dispuesto a cargar con el peso de la infamia eterna para que la misión de Jesús pudiera completarse. Pero, ¿cómo sobrevivió esta versión alternativa? ¿Quiénes arriesgaron sus vidas para preservar estos conocimientos prohibidos? La respuesta nos lleva a un fascinante mundo subterráneo de sociedades secretas, códigos ocultos y manuscritos perdidos que finalmente fueron redescubiertos por uno de los filósofos más brillantes y perseguidos de la historia, Baruch Spinoza. Si lo que estás a punto de descubrir resuena en ti como una verdad que siempre intuiste, compártelo con ese amigo que cuestiona las narrativas oficiales. La verdad, por incómoda que sea, merece ser conocida. ¿Estás listo para adentrarte en los rincones más oscuros de nuestra historia religiosa? Los guardianes del secreto, la transmisión oculta de la verdad. Mientras las grandes catedrales se alzaban hacia el cielo y los papas dictaban la verdad oficial desde Roma, una red invisible de hombres y mujeres valientes mantenía viva una historia diferente sobre los orígenes del cristianismo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas verdades han sido sistemáticamente eliminadas de nuestra historia oficial? En las sombras de la Europa medieval, cuando la Iglesia dominaba cada aspecto de la vida cotidiana, florecieron sociedades secretas dedicadas a preservar conocimientos prohibidos. Entre estos grupos destacaban los llamados Fidei Defensores, defensores de la fe, una hermandad fundada según la tradición en el siglo IV por cristianos gnósticos perseguidos tras el Concilio de Nicea. ¿Sabías que poseer un texto herético podía costarte la vida en la Europa medieval? Sin embargo, estos guardianes arriesgaron todo por preservar lo que consideraban la verdadera historia de Jesús y sus apóstoles. Operando bajo apariencias de ortodoxia religiosa, transmitían sus conocimientos a través de un elaborado sistema de iniciaciones y códigos simbólicos. La hermandad de los Fidei Defensores se extendió silenciosamente por toda Europa, estableciendo células en monasterios remotos, universidades nacientes y talleres artesanales. Sus miembros incluían monjes copistas que introducían sutiles alteraciones en los manuscritos que reproducían, artesanos que ocultaban símbolos en las decoraciones de iglesias y nobles que financiaban en secreto la preservación de textos prohibidos. Una de sus prácticas más fascinantes era la transmisión de evangelios orales, narraciones prohibidas, memorizadas palabra por palabra y transmitidas de maestro a discípulo, generación tras generación. ¿Te imaginas el compromiso necesario para memorizar textos completos cuando el mero acto de poseerlos por escrito podía llevarte a la hoguera? Entre estos evangelios orales,
La verdadera historia de Judas ocupaba un lugar central. Se transmitía la versión de que Judas había entregado a Jesús siguiendo instrucciones explícitas del propio Maestro como parte necesaria de un plan divino. En esta narrativa, Jesús le habría dicho a Judas: «Sobre ti caerá la sombra de la traición, pero en los cielos brillará la luz de tu sacrificio». ¿No te parece extraordinario que esta interpretación haya sobrevivido subterráneamente durante siglos, a pesar de que contradecía frontalmente la narrativa oficial que demonizaba a Judas como el traidor por excelencia? La transmisión de estos conocimientos no estaba exenta de riesgos. Durante la Inquisición, cientos de miembros de estas redes secretas fueron torturados y ejecutados. En 1243, en la región de Languedoc, sur de Francia, una comunidad entera de defensores fue masacrada tras ser descubierta por inquisidores dominicos. Los textos encontrados en su poder fueron quemados públicamente, pero según la tradición, su líder, Raymond de Fouet, logró escapar llevando consigo copias de los más valiosos manuscritos. Estos textos encontrarían refugio en regiones remotas de los Pirineos y en comunidades montañesas del norte de Italia, donde las persecuciones inquisitoriales tenían menor alcance. Allí, en aisladas aldeas y escondidos monasterios, continuarían siendo estudiados y transmitidos durante siglos. Paralelamente, en el mundo islámico medieval, particularmente en centros de conocimiento como Córdoba, Bagdad y El Cairo, circulaban versiones de evangelios apócrifos que presentaban visiones alternativas sobre Judas. Los sufíes, místicos islámicos interesados en las dimensiones esotéricas de todas las religiones, preservaron y estudiaron estos textos como parte de su búsqueda espiritual. ¿Has notado cómo los grandes momentos de apertura cultural a menudo corresponden con la reaparición de conocimientos antiguos que habían sido suprimidos? Durante el Renacimiento, cuando Europa redescubría los textos clásicos y cuestionaba los dogmas medievales, estas tradiciones ocultas comenzaron a emerger cautelosamente. En Florencia, el círculo neoplatónico reunido alrededor de Marsilio Ficino y Pico della Mirandola estudió textos herméticos y gnósticos que incluían referencias a la interpretación alternativa de Judas. Estos pensadores renacentistas no se atrevieron a desafiar abiertamente el dogma oficial, pero introdujeron sutilmente estas ideas en sus obras filosóficas mediante alegorías y metáforas. La tradición Rosacruz, surgida en Alemania a principios del siglo XVII, incorporó muchos de estos conocimientos esotéricos en su sistema simbólico. En su manifesto Fama Fraternitatis, 1614, hay referencias veladas a la noble traición y al discípulo incomprendido que cargó con la culpa para que el maestro pudiera cumplir su destino. ¿Has escuchado hablar de los códices de Würzburg? Estos manuscritos, descubiertos en un monasterio alemán en 1619, pero misteriosamente desaparecidos durante la Guerra de los 30 años, supuestamente contenían fragmentos de evangelios gnósticos que rehabilitaban la figura de Judas. Antes de su desaparición, fueron estudiados por un círculo de eruditos que incluía a Johann Valentin Andreae, posible autor de los manifiestos Rosacruces. Pero quizás la transmisión más sorprendente de esta tradición alternativa ocurrió a través del arte y la arquitectura. Los constructores de catedrales góticas, muchos de ellos vinculados a hermandades iniciáticas como los masones operativos, incluyeron representaciones enigmáticas de Judas en sus obras. En la Catedral de Chartres, por ejemplo, hay un vitral poco conocido donde Judas aparece con un nimbo o halo, símbolo de santidad apenas perceptible. En Notre Dame de París, un capitel muestra a un hombre con una bolsa, tradicional representación de Judas, recibiendo lo que parece ser una bendición secreta.
Estos detalles, invisibles para el observador casual, transmitían mensajes codificados para aquellos que tenían ojos para ver. La literatura medieval también preservó esta tradición de forma encriptada. En algunas versiones esotéricas del ciclo artúrico, el personaje de Mordred, tradicionalmente el traidor que destruye Camelot, es reinterpretado como un agente necesario del destino, actuando bajo instrucciones secretas del propio rey Arturo. Estas narraciones servían como vehículos alegóricos para transmitir la historia alternativa de Judas sin despertar sospechas. Incluso dentro de la mística judía medieval, particularmente en ciertas corrientes cabalísticas, surgieron interpretaciones que veían a Judas no como un traidor, sino como un instrumento necesario del plan divino. El Zohar, texto fundamental de la Cábala compilado en el siglo XIII, contiene pasajes enigmáticos sobre el sacrificio doble y el sirviente que parece traicionar, pero realmente sirve al más alto propósito. ¿Te has preguntado por qué algunas de las mentes más brillantes de la historia fueron atraídas hacia estas interpretaciones alternativas? El erudito y místico alemán Jacob Böhme, 1575-1624, desarrolló una compleja teología que incluía la idea de la santa necesidad de la aparente traición. Giordano Bruno, quemado en la hoguera en 1600 por sus ideas heréticas, dejó escritos que sugerían una visión de Judas como un iniciado en los verdaderos misterios de Cristo. Estos pensadores pagaron un alto precio por cuestionar las narrativas establecidas. Bruno murió en la hoguera, Böhme fue perseguido y sus libros prohibidos. Otros fueron silenciados, exiliados o forzados a retractarse. Y sin embargo, la tradición sobrevivió. ¿Desde qué parte del mundo estás descubriendo estas verdades ahora? ¿A qué hora local? Déjalo en los comentarios. Es importante documentar cómo esta revelación se está extendiendo globalmente en nuestros días. La preservación de estos conocimientos prohibidos encontró un aliado inesperado en las nacientes sociedades masónicas del siglo XVII. Aunque públicamente adherían a principios cristianos convencionales, algunos círculos masónicos internos estudiaban interpretaciones esotéricas de los textos sagrados, incluyendo la rehabilitación de la figura de Judas. En Francia, la logia masónica Les Neuf Sœurs, las Nueve Hermanas, a la que pertenecieron figuras como Voltaire y Benjamin Franklin, poseía una biblioteca secreta que supuestamente incluía manuscritos con interpretaciones gnósticas de los evangelios. Estos textos fueron consultados por pensadores ilustrados que buscaban desafiar el monopolio intelectual de la Iglesia. ¿Comprendes ahora la extraordinaria red de transmisión que permitió que estas ideas sobrevivieran siglos de persecución? Una cadena ininterrumpida de buscadores de la verdad que arriesgaron todo para preservar lo que consideraban el verdadero mensaje del cristianismo primitivo. Y así llegamos a la figura crucial en nuestra historia. Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado que tuvo acceso a este conocimiento prohibido y lo integró en su revolucionaria interpretación de las escrituras sagradas. Si esta historia de resistencia intelectual y búsqueda de la verdad te parece valiosa, compártela con alguien que aprecie el pensamiento crítico. A veces, las verdades más importantes son las que han tenido que sobrevivir siglos de intentos de erradicación. Arte, símbolos y códigos. El Judas, oculto en la cultura. ¿Alguna vez has contemplado una obra de arte religiosa y has sentido que esconde mensajes que no logras descifrar? La historia alternativa de Judas encontró refugio no solo en manuscritos secretos y tradiciones orales, sino también en el arte, la literatura y la música, a través de un sofisticado sistema de símbolos que solo los iniciados podían interpretar completamente. Durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando expresar ideas heréticas podía costar la vida, los artistas desarrollaron un lenguaje visual codificado para transmitir mensajes subversivos. La figura de Judas se convirtió en un vehículo perfecto para esta comunicación secreta, precisamente porque su representación convencional estaba tan firmemente establecida.
¿Has notado que en muchas representaciones medievales de la Última Cena, Judas es el único apóstol además de Juan que está cerca de Jesús? En la tradición pictórica occidental, Judas suele ser reconocible por tres elementos: la bolsa de monedas, el cabello rojizo y la ausencia de halo. Sin embargo, en ciertos manuscritos iluminados producidos en monasterios asociados con corrientes místicas heterodoxas, Judas aparece con sutiles modificaciones en esta iconografía estándar. En el Codex Purpureus Rosanensis, un evangeliario bizantino del siglo VI conservado en Italia, hay una miniatura de la Última Cena donde Judas, aunque sostiene la bolsa característica, tiene un tenue nimbo dorado apenas perceptible detrás de su cabeza. ¿Error del artista o mensaje deliberado? Los historiadores del arte convencionales lo han interpretado como un pentimento, un cambio en la composición, pero los estudiosos de las tradiciones esotéricas ven en ello un mensaje intencional sobre la verdadera naturaleza de Judas. En la Catedral de Chartres existe un vitral poco conocido que muestra a un hombre con túnica recibiendo algo de Cristo. La inscripción que lo identificaría ha sido deliberadamente dañada, pero análisis recientes sugieren que originalmente representaba a Judas recibiendo no solo pan o una moneda, sino lo que parece ser un pequeño pergamino, posiblemente simbolizando instrucciones secretas. Más sorprendente aún es el fresco de la Última Cena pintado por Giotto en la capilla Scrovegni de Padua, circa 1305. Mientras que la tradición pictórica situaba a Judas en el lado opuesto de la mesa frente a Jesús, Giotto lo coloca al mismo lado, en una posición que tradicionalmente indicaba honor y cercanía. Además, mientras los otros apóstoles tienen expresiones diversas, Judas aparece con una mirada de intensa concentración y determinación, no de malicia o avaricia. Leonardo da Vinci, cuya fascinación por los conocimientos esotéricos está bien documentada, ofrece quizás la representación más ambigua de Judas en su famosa Última Cena. Contrariamente a la tradición bizantina, que representaba a Judas con rasgos grotescos o demoníacos, Leonardo lo pinta con un rostro plenamente humano, complejo y atormentado. Más significativamente, Judas, Pedro y Juan forman un grupo triangular de composición, un patrón que Leonardo utilizaba para indicar relaciones especiales entre personajes. ¿Te has preguntado por qué algunas representaciones de la traición en el huerto de Getsemaní muestran a Judas susurrando algo al oído de Jesús antes de besarlo? En la versión canónica no hay ninguna conversación privada entre ambos en ese momento. Sin embargo, en frescos como el de Fra Angelico en San Marcos, Florencia, se muestra este detalle adicional. Podría ser una referencia visual a un intercambio secreto de palabras, un último acuerdo entre maestro y discípulo antes del sacrificio. La tradición musical también preservó esta interpretación alternativa en formas sorprendentes. Johann Sebastian Bach, cuyas conexiones con círculos rosacruces y masónicos han sido documentadas, compuso en su monumental Pasión según San Mateo un aria para Judas, Bin Ichs, que musicólogos contemporáneos han señalado como extraordinariamente compleja y empática, lejos de la caracterización unidimensional que cabría esperar para el villano de la historia. En el campo literario, la transmisión de esta visión alternativa fue aún más audaz. Dante Alighieri, a pesar de colocar a Judas en el círculo más profundo del infierno en su Divina Comedia, introduce sutiles ambigüedades en su caracterización. Significativamente, Judas es descrito con la frase que llánima lassù c'ha mayor pena, aquella alma allá arriba que sufre mayor pena, donde allá arriba, lassù, resulta sorprendente para referirse a alguien en el punto más bajo del infierno. Algunos comentaristas esotéricos de Dante han interpretado esto como una indicación velada de que la posición espiritual real de Judas no corresponde con su tormento físico.
Los trovadores medievales, muchos de ellos vinculados a corrientes heterodoxas como el catarismo, desarrollaron elaboradas alegorías en las que un vasallo fiel debe aparentar traición para servir mejor a su señor. En el ciclo artúrico, como mencionamos anteriormente, ciertas versiones esotéricas de la historia de Mordred siguen este patrón, funcionando como relatos en clave sobre Judas. En el Renacimiento, dramaturgos como Christopher Marlowe, sospechoso de pertenecer a círculos ocultistas, introdujeron sutiles cuestionamientos sobre la naturaleza del bien y el mal, la traición y la lealtad. En su obra El judío de Malta, el personaje de Barrabás, que comparte nombre con el criminal liberado en lugar de Jesús, pronuncia monólogos que pueden leerse como reflexiones veladas sobre la complejidad moral del papel de Judas. ¿Conoces la historia de los Amigos de Dios, un movimiento místico del siglo XIV? Este grupo, liderado por el enigmático Amigo de Dios del Oberland, desarrolló una teología que enfatizaba la necesidad de someterse completamente a la voluntad divina, incluso si esto significaba ser malinterpretado por el mundo. En sus escritos sobreviven parábolas sobre sirvientes fieles que deben aparentar traición para cumplir misiones secretas encomendadas por sus señores, transparentes alegorías de la relación entre Judas y Jesús. El simbolismo alquímico es el lenguaje visual críptico desarrollado para comunicar conocimientos prohibidos. También incorporó la figura de Judas de maneras sorprendentes. En tratados alquímicos como el Mutus Liber, el libro mudo, 1677, aparecen imágenes de un hombre colgado de un árbol que simultáneamente florece, representando el concepto de mortificación necesaria para la transformación espiritual. Esta imagen, aparentemente basada en el suicidio de Judas, adquiere en el contexto alquímico un significado positivo de sacrificio necesario para la gran obra. Incluso en los autos sacramentales españoles del Siglo de Oro, firmemente ortodoxos en apariencia, pueden encontrarse sorprendentes ambigüedades. En el árbol del mejor fruto de Calderón de la Barca hay un personaje que funciona como traidor necesario y que en un monólogo crítico cuestiona su propio papel en un plan que no comprende completamente, pero al que se somete por lealtad superior. ¿Desde qué país nos estás leyendo? ¿Qué hora es allí? Déjalo en los comentarios. Estamos documentando cómo se está expandiendo esta verdad. Estas representaciones heterodoxas de Judas enfrentaron constantes intentos de supresión. En el Concilio de Trento, 1545-1563, la Iglesia Católica estableció estrictas directrices para el arte religioso, censurando representaciones ambiguas o que pudieran generar interpretaciones heréticas. Muchas obras fueron modificadas, destruidas o relegadas a almacenes. Sin embargo, el mensaje persistió en los márgenes, en detalles aparentemente insignificantes, en obras de arte menores o en localizaciones remotas. En el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo un nuevo interés por las interpretaciones alternativas de los textos religiosos. Volney, en Las ruinas de Palmira, 1791, sugirió que muchas figuras religiosas habían sido malinterpretadas por la tradición oficial. Aunque no menciona específicamente a Judas, establece un marco conceptual para cuestionar las narrativas religiosas establecidas. Este período coincide con la difusión de logias masónicas y martinistas en Europa, espacios donde estas interpretaciones esotéricas podían discutirse con relativa libertad. En círculos ocultistas del siglo XIX, como la Sociedad Teosófica y la Orden Hermética del Alba Dorada, la reinterpretación de Judas como figura incomprendida formaba parte de sus enseñanzas internas. Y así llegamos al siglo XX, cuando artistas y escritores comenzaron a explorar abiertamente esta visión alternativa. En 1929, Karel Čapek publicó su cuento El dinero, una reinterpretación de la historia de Judas, donde éste actúa por órdenes directas de Jesús. Jorge Luis Borges escribió 3 versiones de Judas,
1944, donde presenta la hipótesis de que Judas fue el verdadero Salvador, cargando voluntariamente con la infamia eterna. Nikos Kazantzakis, en La última tentación de Cristo, 1955, presenta a un Judas revolucionario que actúa siguiendo instrucciones de Jesús como parte de un plan mesiánico político. Estas obras literarias prepararon el terreno para el redescubrimiento arqueológico que confirmaría muchas de estas intuiciones. El Evangelio de Judas, parte de los manuscritos de Nag Hammadi encontrados en Egipto a mediados del siglo XX. ¿Comprendes ahora la magnitud de esta transmisión cultural? Durante 2 milenios, mientras la Iglesia oficial demonizaba a Judas como el traidor por excelencia, una corriente subterránea de artistas, místicos y pensadores preservó la visión alternativa de Judas como el discípulo más leal, encargado de la misión más difícil, cargar con la infamia eterna para que el plan de su maestro pudiera cumplirse. ¿Qué otros villanos históricos podrían haber sido igualmente malinterpretados? ¿Qué otras verdades aguardan bajo siglos de distorsión histórica? Si esta revelación te parece valiosa, compártela con alguien que aprecie mirar más allá de las narrativas oficiales. La revolución teológica, reinterpretando los fundamentos del cristianismo. ¿Qué sucede cuando una pieza fundamental del relato cristiano cambia por completo su significado? Si Judas no fue un traidor, sino el más leal y valiente de los discípulos, esta revelación transforma radicalmente nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y plantea preguntas profundas sobre sus enseñanzas fundamentales. Desde tiempos de Spinoza hasta la actualidad, teólogos, filósofos e historiadores valientes han explorado las implicaciones revolucionarias de esta reinterpretación. Lo que está en juego no es simplemente la rehabilitación de un personaje histórico, sino una transformación completa de cómo entendemos conceptos como sacrificio, redención, predestinación y libre albedrío. ¿Te has preguntado alguna vez por qué era teológicamente necesario que Jesús fuera entregado? En los evangelios canónicos, Jesús predice repetidamente su traición y muerte, indicando que estos eventos forman parte de un plan divino preestablecido. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores, dice en Marcos 14:41. Si su entrega y crucifixión eran parte necesaria del plan divino, ¿cómo podría considerarse culpable a quien ejecutó ese paso necesario? Esta contradicción lógica no pasó desapercibida para teólogos de todas las épocas. San Agustín, en el siglo V, ya luchaba con esta paradoja, aunque sin atreverse a exonerar completamente a Judas. Siglos después, pensadores como Abelardo y Tomás de Aquino desarrollaron complejas explicaciones teológicas que intentaban conciliar la predestinación divina con la culpabilidad moral de Judas, sin resolver satisfactoriamente la contradicción fundamental. Spinoza, con su mirada penetrante y su libertad de pensamiento, identificó esta contradicción como evidencia de que la narrativa tradicional sobre Judas había sido distorsionada. En su interpretación determinista del universo, donde todo sucede por necesidad, según leyes naturales que reflejan la naturaleza divina, el acto de Judas no podía ser otra cosa que una manifestación de la necesidad cósmica, no un acto de maldad gratuita. La teología contemporánea ha comenzado finalmente a abordar esta cuestión con mayor honestidad intelectual. El teólogo alemán Eugen Drewermann, en su obra Strukturen des Bösen, Estructuras del Mal, sugiere que Judas representa el chivo expiatorio necesario en toda comunidad, la víctima propiciatoria que carga con la culpa colectiva. En esta lectura, Judas sería una figura cristológica en sí misma, un segundo Salvador que carga voluntariamente con la infamia eterna para que la comunidad cristiana pueda constituirse. ¿No te parece fascinante? Judas no como el antítesis de Cristo, sino como su complemento necesario, casi como un cosalvador que acepta el papel más ingrato pero igualmente necesario en el drama de la redención. El teólogo protestante Paul Tillich fue más allá.
sugiriendo que la demonización de Judas refleja la necesidad psicológica humana de proyectar nuestra propia sombra en figuras arquetípicas externas. Al convertir a Judas en el repositorio de toda traición y maldad, la comunidad cristiana evitaba confrontar sus propias contradicciones internas y su propia capacidad de traición. La teología de la liberación latinoamericana ha sido particularmente receptiva a estas reinterpretaciones. Gustavo Gutiérrez y Jon Sobrino han explorado cómo la figura de Judas ha servido históricamente para justificar la demonización del otro, específicamente de los judíos, y cómo su rehabilitación podría contribuir a una teología más inclusiva y reconciliadora. ¿Has reflexionado sobre las implicaciones éticas de esta reinterpretación? Si el mayor acto de traición aparente fue en realidad el mayor acto de lealtad, esto nos obliga a cuestionar profundamente nuestros juicios morales basados en apariencias externas. Nos invita a considerar que las acciones más nobles pueden a veces parecer condenables desde una perspectiva limitada. Esta dimensión ética fue explorada por existencialistas como Kierkegaard, quien en Temor y Temblor analiza el concepto del caballero de la fe, aquel que está dispuesto a parecer inmoral ante los ojos del mundo para cumplir un mandato divino superior. Aunque Kierkegaard aplica este análisis a Abraham, la figura de Judas encaja perfectamente en este molde. Alguien dispuesto a aparecer como el villano definitivo para cumplir fielmente una misión divina. Jean-Paul Sartre, en su obra teatral Les Mouches, Las Moscas, explora un tema similar a través del personaje de Orestes, quien asume conscientemente el papel de asesino y paria para liberar a su ciudad, cargando voluntariamente con el odio colectivo. ¿No es esta una poderosa metáfora para el papel de Judas en la narrativa cristiana reinterpretada? El avance de los estudios bíblicos críticos ha proporcionado apoyo adicional a esta visión alternativa. Investigaciones lingüísticas han revelado que la palabra griega paradidomi, tradicionalmente traducida como traicionar en relación con Judas, simplemente significa entregar o transferir en otros contextos. Esta misma palabra se usa cuando Dios entrega a Jesús por la salvación del mundo, Romanos 8:32, con connotaciones positivas de sacrificio necesario. ¿No resulta revelador que la misma palabra que condena a Judas cuando él entrega a Jesús sea usada positivamente cuando Dios entrega a Jesús por nuestra salvación? Esta inconsistencia en la traducción sugiere fuertemente una manipulación teológica posterior para demonizar a Judas. El descubrimiento del Evangelio de Judas en la década de 1970 aportó evidencia textual directa que confirma muchas de estas intuiciones teológicas. En este texto gnóstico, Jesús confía a Judas conocimientos secretos y le encarga específicamente la misión de entregarlo, explicándole que este acto permitirá que se libere de su cuerpo físico para cumplir su destino espiritual. Tú los superarás a todos, le dice Jesús a Judas, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta revelación? En esta visión gnóstica, compartida por Spinoza, Judas no solo no traiciona a Jesús, sino que es el único discípulo lo suficientemente espiritualmente evolucionado para comprender la verdadera naturaleza de la misión de Cristo y para aceptar el terrible papel que se le pide desempeñar. El impacto de esta reinterpretación en la teología contemporánea ha sido profundo, pero silencioso. En seminarios y facultades de teología de todo el mundo, estas ideas se discuten con creciente apertura. El teólogo católico Hans Küng ha señalado que la rehabilitación de Judas representa un paso necesario hacia un cristianismo más maduro, que reconoce la complejidad moral y evita simplificaciones maniqueístas. En el diálogo ecuménico, esta reinterpretación ha encontrado terreno fértil. Por ejemplo, en los diálogos judeo-cristianos, reconocer la distorsión histórica de la figura de Judas ayuda a confrontar el antisemitismo histórico que a menudo proyectó en Judas el traidor estereotipos negativos asociados con el pueblo judío en general.